Buenas noches, ¿cómo está la vida, Pedro Valdivia? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo por tus lados? Un poco oscuro te veo, ¿eh? A ver, es que no me veo. ¿Cómo va a estar tan oscuro? Buenas tardes, señora Kenia. Oscuro, oscuro, parece que el Ah, caribeño eres tú y yo. sí, pero ya va a llegar la luz, ya de a poquitito va a llegar la luz. Bien, por aquí estamos bien, en esta tarde ¿de qué es lo que hoy día? Hoy es miércoles. Este Hoy es día. miércoles. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy, pero muy interesante. De verdad que estoy súper feliz porque contaremos con una amiga en la casa hoy. Ella es Vanessa Ananías de Psicoeduca y vamos a hablar de la resolución de conflictos. ¿Te ha pasado que hay gente con la que efectivamente siempre hay ese tema de que son enredados, que hay conflictos, o que te metes en problemas que no sabes cómo salir, o lo mejor aún, lo que sería lo ideal, no meterse en problemas para no tener que resolver ningún conflicto? Oye, pero aquí en estos tiempos, en este país, con los tiempos que estamos viviendo, Es casi cualquiera que imposible. tenga un conflicto se va a hacer millonario resolviendo conflictos. Si todo el mundo tiene conflictos, tú tenés conflicto hasta para subir al ascensor porque no se puede subir más de uno. Y hay algunos que sí tienen que subirse a dos, imagínate. Conflicto por todos lados, vas al centro de Santiago, conflicto. Viene del centro de Santiago, conflicto. Ay, La Dios gente, mío, sí, hoy. no, Madre, hay- anoche yo creo que, mira, Carolina decía anoche que escuchaban las risas, feliz y todo lo demás, pensaba qué había pasado y lo que había pasado es que habían ganado los venezolanos. Conflicto también, porque más de alguno tiene algún compañero de oficina, alguna cosa que era venezolano, tiene que hoy día haber discutido por lo menos, a lo menos. no, y algunos como a mí me pasó que estaba ahí en el restaurante donde Zacarías, esperándote a ti, por cierto, y estaban unos venezolanos, pero burlándose a Poncho de los chilenos. O sea, cualquier persona en ese momento un poquito más, ¿qué te digo? Con los ánimos menos bien puestos, habría iniciado un conflicto. Pero también esas actitudes levantan conflictos. Es un problema porque como que los seres humanos nos gusta esa cosa de pellizcar al otro para ver qué pasa, como tentar a ver si el otro me soporta. Y eso es una actitud que no resuelve, al contrario, causa conflictos. Sí, pero yo creo que en especial los chilenos somos bien conflictivos, yo creo, en el fondo. Ay, yo quiero hacer esta encuesta. Mira, quiero hacer esta encuesta con los que se están conectando. Ya tengo aquí a José Luis. Hola, dice saludos Pedro y Kenia. Hola, José Luis, un gusto que esté con nosotros. Está también Carolina Pomarino, ya llegaron compartiendo. Y ella dice, buenas tardes, prometo portarme bien. No prometas cosas que no puedes cumplir, Carolina, por favor. Quiero preguntarle a ustedes y a Pedro, que son los tres chilenos presentes, ¿ustedes consideran que los chilenos son personas conflictivas o no? Tú, Pedro, Sí, comienza y luego José Luis y Caro, ¿verdad? Que nos digan qué opinan. Dime. yo creo que sí, porque la polarización de posiciones que ha habido en todo sentido eh, está generando estos conflictos. Y estos conflictos que son, de cierto modo, colectivos en algún modo, tú después esa gente lo lleva a la casa porque ya va con el conflicto social trasladado, no es que lo deje fuera de la casa, no es tan simple como Yo como decirle, caliente, así. bueno, claro. Y digo general, ¿ah? O sea, hay poca tolerancia por ponte tú entre la gente que tiene diferentes visiones de partidos políticos, primero. Sí. Segundo, diferencia entre la gente que tiene preferencia por un club deportivo distinto. Ay, sí. Total, absolutamente. Diferencia por barrios donde tú vives, diferencia. Y Ay, aquí sí. empezar a sumar y restar, entonces te das cuenta que a diferencia de lo que ocurre y de lo que acontece en otros países, yo creo que sí, que este es un país bastante conflictivo en cuanto a su sociedad. Bueno, tenemos aquí algunas respuestas. Están compartiendo ya. Llegó con nosotros, hola Sergio Guzmán, ¿cómo estás, Sergio? Qué gusto, Sergio. De inmediato te voy a hacer la pregunta de esta encuesta que estamos haciendo hoy. ¿Crees que son conflictivos los chilenos, Sergio? Porfa, compártenos, coopéranos en el desarrollo de este programa y dinos. Si lo crees, sí, tú dices por qué, y si crees que no, dices no, nosotros somos unos angelitos del cielo. Pero ponnos ahí siempre la argumentación del por qué, Sergio, sí, porfa. Dice Carolina Pumarino, pienso que somos conflictivos, sobre todo
en los tiempos de injusticia que estamos viviendo. Claro, sí, por eso yo de paz. te comento de que te comento esto de que el ambiente social, y eso hace probablemente, y lo más probable es que sea así, eso hace que ese conflicto que tú tuviste en algún minuto, en tu trabajo, en la calle, comiendo, almorzando, no te lo puedas sacar tan fácilmente de encima y lo lleves, o por supuesto a tu casa, te vayas. Además de eso, las condiciones, sobre todo lo que pasa en Santiago, no tanto en regiones, por eso que la gente yo creo que está aspirando mucho a irse a regiones. Sí. Ya la gente que tiene que desplazarse mucho tiempo en los medios de locomoción, que ya no son buenos, hasta tu casa, imagínate las condiciones en que tú llegas. Una persona que tiene que trasladarse una hora y media después de un taco, si tiene que pasar por el centro, se encuentra con una manifestación, la cuestión no puede pasar. Imagínate cómo va a llegar, pateando piedras, como decían los cantantes. Estás diciendo que es el medio ambiente que promueve esa intolerancia. Uno de los factores que sí, obviamente que la intolerancia y el conflicto es una cosa personal. O sea, claro, ya... Claro, bueno, y eso pienso yo. Nuestra querida amiga Valesca lo va a explicar mejor que nosotros supuestamente, pero uno se imagina que sí, que es parte de tu manera de enfrentar la vida, tu manera de solucionar tus propios conflictos, tu paciencia, tu tolerancia, tu todo. ¿Ah? Tu momento que estás viviendo en ese momento, porque obviamente somos seres humanos, no somos máquinas, no somos cajeros automáticos. El cajero automático está siempre en la misma posición. Tú apretas una tecla, te entrega plata. Eso es lo que hace siempre. El ser humano no, porque un día puede estar de buen humor, de mal humor, feliz, contento, triste, amargado, frustrado. Y puede tener muchas condiciones que van a... Yo no sé si un estado o una forma o un temperamento puede ser de por sí conflictivo, o si ser conflictivo es un tema de un momento en la vida o de un estilo de vida o de un estilo de ser social. Eso nos lo va a aclarar nuestra invitada en el día de hoy, porque yo creo que en cualquier momento todos podemos estallar. Yo no creo que aquí no haya ningún angelito que diga, nunca me han pisado el dedo meñique del pie y he explotado y he dicho, creo que eso nos puede pasar a todos, pero no es un hábito para todos, no es un estilo de vida para todos. Mira, hay más respuestas. Hola, Katy, ¿cómo estás? Respóndenos, Katy. ¿Crees que los chilenos son conflictivos? Dice José Luis. Después del encierro aumentó la poca tolerancia. Claro, eso también influyó bastante, diría yo. Influyó. Bueno, dicen que hay estadísticas que yo no las he visto, pero dicen que esas estadísticas indicaron de que hubo aumento en toda la situación de violencia intrafamiliar por una parte, y por otra parte también habrían aumentado las situaciones de separaciones, producto de la... Ahí estaba el conflicto al interior, ¿cachai? Está en el interior del hogar. Y eso está... Y no solo en Chile. Y eso va de la mano con una serie de condiciones que se te pueden dar, externalidades que se te pueden haber dado por motivo de esta pandemia, en que tú estás encerrado, obligado de un día para otro. No hay cosa que uno se preparó para esto. Esta cuestión llegó de un día a otro y te cambió la vida en términos generales. A esta altura, ya casi saliendo, uno ya está probablemente ya más entregado, como quien dice. Oye, la verdad es que en lo personal, yo no he tenido ese problema con la pandemia, pero me imagino que no he estado sujeta a las mismas presiones que otras personas. Yo le he visto esto un lado positivo, lo he mirado del lado espiritual. Por eso yo creo que las crisis no crean situaciones en nosotros, sino dejan salir quizás situaciones contenidas. Eso es lo que más o menos me tinca. Pero le vamos, por supuesto, a preguntar a nuestra invitada, que ya casi va a estar con nosotros. Dice Mario que el ser conflictivo no tiene nacionalidad. Y yo no sé, Mario, no podrías rebatir esa aseveración de tu parte, pero sí te puedo decir que yo noto que hay personas que tienen nacionalidades, por nacionalidades que tienen más tendencia a la exacerbación del ánimo, a la respuesta negativa o a la desconfianza, por cierto, así como que no te creen mucho, como que no, cuidado con este. Lo he notado por nacionalidad, sobre todo aquí en Sudamérica. Yo te puedo decir que, por ejemplo, no voy ni a ofender ni a exaltar ninguna, pero he estado aquí en países de Sudamérica que uno ve cómo se comportan
Y cuando tú dices algo que no entienden, te lo preguntan y te dicen, tú quisiste decir tal cosa o tal hecho, con un nivel de asertividad en la conversación que tú dices, wow, qué gente más chévere. Sin embargo, estás con otro que tú dices, ay, pero qué peleadores son. Me pasa, Pedro. Así que yo no sé si eso José Luis también, Mario, perdón, es algo que le tendremos que preguntar a nuestra invitada. Siguen los comentarios, están desatados los comentarios. Dice Sergio, no somos conflictivos, lo que sí en estos tiempos hemos cambiado mucho, puesto nos dimos cuenta de la injusticia existente en los momentos que vivimos. No me traspasen la cosa solamente al entorno social, ni me lo liguen mucho con el estallido social y todo esto. Vamos a hablar cada quien desde nuestra casa, cómo nos manejamos, nuestros amigos, porque si nos vamos al estallido social, entonces diríamos que estamos en la tierra de los comanches, de los indios apaches. No, pero eso es lo que yo te digo, lo que yo te estaba explicando, que todo eso que comenta ahí Sergio Guzmán genera condiciones para la gente. O sea, lo que tú no tenías antes, te lo generó el momento. ¿Y qué puede ser? Te viste involucrado en una situación de violencia, viste violencia, te viste afectado por la violencia, te interrumpieron el desplazamiento, te alteraron tu vida, te detuvieron un hijo. O sea, tienes miles de situaciones que te van a generar situaciones que alteran, pero eso es algo, Pedro, cuando te pasan ese tipo de cosas, como dice, eso es algo momentáneo, no forma parte de tu conducta habitual. Tú estás así por una situación y se supone que cuando esa situación cambie, tú vas a volver a tu centro, tú vas a volver a tu paz. Si eso no es así. Es que esas condiciones acá no cambiaron, no han cambiado y es difícil que vayan a cambiar. O sea, tú puedes ver menos manifestaciones por las noticias, pero por el sentimiento en general de la gente, sobre todo las condiciones que generaron estas situaciones conflictivas a nivel de sociedad persisten aún. Y eso, por lo tanto, esa molestia va a seguir. Y vamos a seguir discutiendo primero por el 10%, después por el segundo 10%, después por los constituyentes, después por la... Y así vamos a seguir en esta dinámica, que son situaciones generales conflictivas, pero que en lo personal te van a afectar a las personas. Y esa afección personal, esa persona, lo quiera o no, va a llegar a su casa y en su casa va a generar su propio conflicto, a lo mejor por una idea en desacuerdo hasta con un hijo. Y suele suceder muchas veces. Sobre todo con los hijos jóvenes hoy día que tienen una nueva vida. ¡Ay, Dios mío! No diga eso, por favor. Claro. Oye, No. veamos el día para que podamos... Déjame terminar con los comentarios. Dice Katy, hoy creo que sí somos más conflictivos que antes. Los jóvenes, sobre todo, hoy exigen derechos, lamentablemente sin cumplir deberes. Era lo que más o menos estábamos comentando, Katy. Dice José Luis, un estudio realizado en Estados Unidos en plena pandemia y al salir de a poco el confinamiento aumentó la fobia a estar en espacios abiertos, la agorafobia. Yo tengo un poco de eso, no tan grave, pero un poquito. Y nos dice Alex Leiva Luengo, hola, saludos Kenia y Pedro, un abrazo a ambos, un abrazo también para ti, mi querido Alex, yo soy tu wow. Así, Alex, dinos, ¿consideras que los chilenos son conflictivos? Es una pregunta que estamos haciendo los que se van conectando. Por favor, déjenos saber su respuesta. Para calmar un poco los ánimos, Pedro, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que viene? ¿Qué tú crees que debemos hacer? Deberíamos darle un título al meme del día. Es como muy fome el meme del día. La pildorita del día, no sé, esa gotita. ¿Cómo era el programa que tú tenías allá? Que era la gotita de amor. ¿Cómo se llamaba? Una cosa así como... ¿Ah? No, pero ¿y por qué no te gusta el meme del día? Porque ya suena como ya pasaba. Ay, en serio. A mí me parece gracioso porque dos personas serias como tú y yo, que nos dedicamos a temas tan profundos, tú eres un hombre que habla de seguridad, eres un hombre que está siempre pendiente a que no nos pasen cosas malas, y yo soy una persona que en concreto siempre estoy al tanto de los temas espirituales, profundos, del ánimo, de la conducta del ser humano, sobre todo desde lo más interior. Es raro vernos a nosotros dos anunciando el meme del día. Es raro. No se lo esperen en un programa como este. Sí, a ver, veamos. Pero yo no me compro mucho ese que tú eres tan seriecita. Tú eres buenaza por la risa y la talla y la cuestión. Claro, pero si todo el que me conoce lo sabe, pero para mí...
La clave de la vida está precisamente en el disfrute de cada momento y en la capacidad de reír. Si no tuviéramos eso, no seríamos nada. Con ustedes, les guste o no, les parezca raro o normal, el meme del día, mientras le buscamos otro nombre que le guste a Pedro. Vamos con él. Hijo, ¿cómo hago para mirar la foto que subió usted al Instagram? ¿Usted ve una casita que está allá a la mano izquierda? Sí, claro. Métase ahí. Me meto. Sí, métase ahí. Sí, ya me metí. Listo, ahora dale para arriba. Para arriba. Sí, ya. ¿Qué ve? Una ventana. Amor, dile que se salga. Sálgate de ahí. Y salgo. ¿Ya salió? Sí, ya me salí. Ahora vuelvas a meter. Listo, ya estoy adentro. Ahora como y Qué fuerte, qué fuerte. Oye, pero eso pareciera que fuera tan fuerte, pero es una realidad, ¿eh? Uno lo dice ahora con la... No, sí, hasta el día de hoy, o sea, uno ya está como más mecanizado con todo este tema y todo lo demás, pero igual, ¿sabes tú? Que igual a veces te cuesta compartir y todo lo demás. Y en ese sentido hay que reconocer que la juventud son una bala para esta cuestión. Porque ellos viven en eso, Pedro, ellos viven en eso el día entero. Ningún adulto que se me sienta mal, porque no tienen la habilidad para manejar la tecnología que los jóvenes. Ellos viven en eso, se desenvuelven en eso. Ellos son nativos de toda esta cuestión como inmigrantes, entonces es lo normal. Yo no me siento mal, yo pregunto, y eso que, mira, para mí, que doy clases de comunicación digital, a veces me superan muchas aplicaciones nuevas, además la velocidad exponencial con la que aumenta la tecnología de la información y la comunicación no da para que tú estés actualizado en todo, no, es imposible, así que siéntete bien. Sí, ya, vamos con nuestra invitada que nos está esperando ahí. Te gustó, Alex, me alegro, y le gustó, dice a Carolina, que no podemos perder la capacidad de reír. Efectivamente, la risa, remedio infalible, me enseñó la revista Selecciones del Reader's Digest. Con nosotros, nuestra invitada el día de hoy, Valesca Ananías de Psico Educa. ¡Eh! Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Aquí oye, estamos casi siempre los memes de ustedes me mato la risa, hay que reconocerlo. Oye, los memes nos han salvado el conflicto. De todas maneras, y han hecho que el conflicto sea un poco más liviano, más llevadero. Más llevadero, exactamente. Pero bueno, pero lo más importante, yo creo que nosotros esperamos que tú nos des algunas herramientas, sobre todo a nuestros amigos, para poder solucionar esos conflictos. Uy, vamos a ver. Tú estabas escuchando cuando hablábamos de las opiniones de nuestros Facebook videntes, que decían que hubo uno que me llamó la atención, que decía que el ser conflictivo no tiene que ver con la nacionalidad, otros decían que después del encierro, otros decían que debido a la crisis social. ¿Cuáles eran las demás opiniones? Otros dicen que los jóvenes sí son más conflictivos porque tienen muchos derechos y no cumplen ningún deber. A ver qué más decía que se ha cambiado mucho por la injusticia que se ve en la sociedad. Ahí te lo resumí casi todo. ¿Cuál es tu opinión? ¿De dónde viene y si existen de verdad personas que son conflictivas? Uy, mira, la verdad es que el conflicto es un tremendo tema y gracias en el fondo por ponerlo sobre la discusión, porque el conflicto en general lo que es una oposición y un desacuerdo frente a un tema en particular. Lo que pasa es que el conflicto lo vemos en diferentes contextos, en el colegio, en la familia, en la parte política, en la religión, en el fútbol. Es simplemente yo tener una opinión, tú tener otra opinión y no ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno quiere imponer su propia verdad, ¿cierto? Ahora, claramente yo leí un comentario de los invitados de ustedes que decía que el conflicto no tenía nacionalidad. Y la verdad es que estoy de acuerdo contigo también, Kenia, en esto de que hay nacionalidades que son un poco más conflictivas, que tienen una personalidad un poco, una impronta distinta y un sello, yo diría, psicológico diferente. Y eso hace que sean
quizás, no sé si más conflictivo, pero con una personalidad más potente. Por ejemplo, los italianos, ¿no? Que Eso no pelean con nadie. Uno Eso no no pelean con nadie. Claro, y como que están discutiendo y uno dice, ¿están discutiendo? No, se relacionan así. Pero en el fondo, sí, hoy día estamos en una sociedad bastante más conflictiva. Y la verdad es que hoy día, además, los jóvenes han puesto sobre la mesa una discusión que yo creo que nosotros, quizás las generaciones más antiguas, no discutía tanto, no rebatía tanto los derechos, no cuestionaba tanto. Hoy día tenemos una sociedad mucho más cuestionadora que hace 15, 20 años atrás, y eso genera conflicto, claramente. Entonces, sí, ya tenemos ahí dos preguntas más o menos aclaradas. Sí tenemos sociedades que se aproximan a los debates, que se aproximan a las diferencias de opinión de una más calma que otras. Hay algunos que, por ejemplo, también los latinos, los centroamericanos, Pedro, cuando iba a República, veía a dos personas hablando y yo estaba feliz conversando y Pedro pensaba que uno iba a sacar un cuchillo para matar a otro. Es verdad. Conversan así. Exacto. Y yo le decía, pero ahí no pasa nada, mi amor, son dos amigos que están ahí. Sin embargo, vemos otros que son, que aunque se puedan manejar quizá en voz baja, que se puedan manejar quizá en términos más suaves, pero se dicen, muérete, y se matan incluso. Así. O sea que sí. Lo otro que tú también le das la razón a otra persona que dijo que los jóvenes efectivamente están más enfocados en los derechos que en los deberes. Y ese cambio, ese choque generacional sí crea conflictos. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay que entender de base, Kenny y Pedro, qué es la conversación. La conversación es un ida y vuelta de información, de puntos de vista, de posturas frente a un tema en particular en el cual yo expongo lo que creo, o sea, expongo mi verdad y soy capaz también de escuchar la tuya. A veces lo que nosotros queremos, y lo digo en forma en general, ¿no es cierto? Los seres humanos, como decía Pedro hace un momento, queremos que el otro piense igual que nosotros. Entonces tratamos de imponer nuestra postura. Creemos que nuestra verdad es absoluta, entonces ahí aparece el conflicto. Porque no somos capaces de tolerar ni respetar también la opinión del otro y entender que muchas veces la realidad del otro no siempre es la realidad nuestra, no siempre es la misma verdad. Por lo tanto, si eso uno lo lleva al conflicto en la familia, en las relaciones, en la amistad, incluso en el tema político, es tremendo, porque no sabemos conversar. No somos capaces de escuchar al otro y de poder aceptar también la opinión de los demás. Wow. Claro, la tolerancia es cero tolerancia. Nos cuesta tolerar, nos cuesta aceptar el resto, la opinión de los demás. Creemos que siempre la conversación es nuestra y que los puntos de vista que nosotros exponemos son los reales y son los verdaderos. Te saluda José Luis, dice, buenas tardes, Miss Vanessa. ¿Vanessa, para mí? Es Valesca, José Luis. Hola, José Luis. ¿Qué decías, papi? No, decía de que se me fue el nombre, donde le cambiaron el nombre a Valesca, se me fue el nombre de la pregunta que iba a hacer. No, te decía un poco que yo creo que generacionalmente sí, respecto de la juventud versus el adulto joven y el adulto mayor, la juventud yo creo que es bastante más conflictiva, ¿no? Total, o sea, no sé si totalmente, la verdad es que no quiero decir que sí, eso es más conflictivo, pero obviamente que la generación hoy día, la juventud, está mucho más cuestionadora, debate mucho más. Yo creo que en términos como de educación, nosotros hemos hecho una pega bastante fuerte respecto de lo hablamos en un programa, esto del pensamiento divergente, de argumentar, de fundamentar, y los jóvenes han aprendido eso. Han aprendido a darnos argumentos y muchas veces nosotros en las generaciones pasadas creíamos que las decisiones que tomábamos eran irrefutables. Claro, y hoy día nos damos cuenta que la generación, exacto, era tal cual como los papás decían, como el colegio decía, y la verdad es que hoy día tenemos una generación que es muy cuestionadora, que da argumentos válidos, que desarrolla, Pedro, una idea lógica con un desempeño cognitivo que uno dice, wow, ¿cómo refuto esto? Entonces, ahí es donde aparece el conflicto, porque muchas veces se genera una brecha entre los adolescentes y entre los adultos, en donde los adultos quieren imponer una verdad y los adolescentes te la cuestionan por todos lados. Y uno se queda incluso sin argumentos. Claro, te dejan sin argumentos y ahí es donde yo creo que se amplía la brecha generacional cuando uno no es capaz de aceptar solamente por el orgullo de que soy el papá o la mamá, que un argumento que te está dando un hijo es bueno y uno ya le dice, no, porque sí, porque yo mando, porque ya, yo creo que ahí uno pierde como
como toda la autoridad cuando uno llega a plantearse de esa manera. Ahora, Valesca, hablamos de las nacionalidades. Yo te quiero preguntar en el tema sexual, ¿quién es más confrontacional o diríamos más peleador, peleadora, el hombre o la mujer? ¿Dónde se da más eso? ¿Dónde se da más eso? Aquí voy a ganar a esto y detractores. Claro. No, yo creo que en realidad las mujeres somos, y me incluyo, somos mucho más intensas por un tema de género. Tenemos ciclos hormonales que evidentemente nos hacen cambiar de estados de ánimo y obviamente que eso genera a nivel de conducta un comportamiento distinto. No quiero decir, no excuso con esto a los hombres, por favor, no, por ningún motivo, pero sí las mujeres tendemos a ser como un poco más intensas. Ahora, me parece súper importante esto también como de entender cómo funciona el conflicto en términos como cognitivos y en términos de conducta. ¿Cuándo está el límite? ¿O dónde hay que poner el límite, Kenny y Pedro? Yo siento que cuando no logro entender o no logro aceptar la opinión del otro y me paso el límite a la ofensa, a las malas palabras, a tratar de ser más agresivo. Yo creo que ahí hay que poner un freno, porque yo puedo estar en completo desacuerdo contigo respecto de una idea, pero eso no quita, o sea, eso no me da el derecho de poder en el fondo pasar el límite y decir malas palabras, ofender o simplemente llegar a los golpes como lo hemos visto en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los colegios, en la calle, en el partido de fútbol y en muchos otros contextos. El tema de estar en paz con la gente se trata de evitar los conflictos o de saber manejar los conflictos, porque yo no estoy en desacuerdo con la diferencia de opiniones. Es más, a mí me parece sospechoso cuando la gente me dice a todo que sí. Inmediatamente me dicen así a 3 cosas, yo digo, ¿qué me querrá sacar? O sea, me gusta la diferencia de opinión. Ahí hay un tema súper importante, porque en realidad las personas, Kenny y Pedro, actúan en su vida diaria respecto de los vínculos que crearon cuando pequeñitos. Existen tipos de apego, cuando somos chiquititos, que son, por ejemplo, tipo de apego evitativo. Esa persona, a lo largo de su vida, va creando relaciones y va forjando este tipo de comunicación con el otro más evitativa. Entonces nos encontramos con personas que, como dices tú, no quieren conflicto, no son capaces de debatir y arrancan, ¿sí? Arrancan de ese conflicto. Y hay otras personas que son bastante más confrontacionales o son ambivalentes entre la emoción y la razón. Entonces, cuando uno quiere analizar la conducta de un adulto, lo primero que tenemos que hacer es mirar un poco la infancia. ¿Cómo fueron esos vínculos? ¿Cómo fue ese tipo de apego que esa persona tuvo para después, en la adultez, tener ese tipo de conducta? Oye, y un poco también asociado a la empatía que uno puede tener en forma personal. Porque si tú no tienes, ¿cómo se llama? Hay personas que las califican como conflictivas sin que abran la boca. Y no abren la boca ni siquiera para acercarse, ni siquiera para saludar. Entonces, ¿cómo es posible? Lo estigmatiza al tiro como conflictivo. El gallo que está metido en el rincón, no mira a nadie, es conflictivo. Sí. Y somos muy prejuiciosos. Y hay otras personas que tienen esa tendencia, que yo siempre digo, hay personas que, o sea, yo como principio general nunca digo que las cosas están malas, trato de decir que las cosas no están tan buenas, ¿entienden? Tengo esa como mirada, siempre siempre la tuve. Nunca decir que las cosas están malas, sino que decir, ¿por qué decir? Pero hay personas que tienen, entonces, lo que tú le digas, nunca te voy a decir que sea tiro, te va a decir que sí. Entonces, yo creo que hay personas que tienen esa tendencia natural a generar conflicto. Claro, lo que pasa es que ahí hay 2 elementos importantes. En el inicio de la entrevista tú mencionaste esto del contexto y del entorno, Pedro, ¿verdad? Mencionaste esto de que finalmente los entornos parecen ser que son más agresivos y hacen que la gente tenga una conducta más agresiva también y de mayor conflicto. Una persona tiene un 50 y un 50. 50 de estructura psicológica ADN, ¿sí? Lo que tú traes, la impronta con la que tú vienes, ¿sí? Tu propio estilo de personalidad, tu carácter, tu estilo propio que no se forja con nada, sino que lo traes en tu ADN. Ese es el 50. Y el otro 50 es el entorno y el ambiente en el que tú vives. Entonces, claro, hay personas que evidentemente son más conflictivas o son más pasivas. Y uno tendría que pensar, ¿esta persona vive en un ambiente hostil? ¿Ha tenido una vida de mayor conflicto? ¿O es una persona de personalidad más conflictiva? Entonces, cuando uno se enfrenta a un conflicto,
La verdad es que el estilo relacional va a ser el que nos va a determinar si ese conflicto se resuelve o termina finalmente en un conflicto mayor, que es hoy día un poco lo que en las consultas psicológicas vemos. O sea, mucha gente con mucho conflicto, de todo tipo, no logra resolver los conflictos ni los problemas. No tiene estrategias emocionales y carecen de estrategias cognitivas para poder resolver y enfrentar. Eso. Pero es que la estrategia de uno también tiene que coincidir con la estrategia del otro, porque si el otro es un frontón, tú puedes tener tu estrategia, la tolerancia, la paciencia, el buen trato, el buen lenguaje, pero si sigue con el mismo frontón, nunca lo va a solucionar el conflicto. Claro, por eso que uno ve finalmente en temas, por ejemplo, de política, de religión, de fútbol, que son temas bastante sensibles, ¿no? Son contextos súper sensibles y que la gente no logra ponerse de acuerdo, no logra incluso aceptar la opinión del otro. Y ahí aparece la dificultad mayor, ¿no? Así es. Yo te quiero preguntar en ese sentido. Hay personas que efectivamente, mira, corrígeme ahí si me equivoco, pero yo siento que viven con una guerra interna, que ellos llevan la guerra donde van. O hay personas cuya forma de ser también estimula el conflicto aún ellos no se den cuenta. ¿Eso es así o no? ¿Es una percepción errada, distorsionada? Sí, es así. Hay gente que tiende a tener un perfil más conflictivo, más confrontacional, a veces no tiene el tono, el tino, el tacto para poder expresar, para poder decir, y eso va generando roces, por ejemplo, a nivel laboral. Si una persona tiene conflictos con una colega, por ejemplo, y no tiene el tono, la forma o el tino para poder comunicarse, la verdad es que va a generar un conflicto mayor. Y además, en general, Kenia, los chilenos, y no sé, aquí Kenia y Pedro pueden dar su opinión, pero en general los chilenos nos cuesta bastante decir las cosas que nos molestan. Tenemos miedo de que el otro tome represalias o tener un conflicto mayor. Sí, hay yo te quiero preguntar. De que el chileno, claro, está en una fila, ponte tú, y murmura si alguien entró. Exacto. En cambio, cuando llega en esa fila llega un argentino, el argentino lo saca volando y le dice, ponte la fila. El chileno no murmura, que se metió por ahí. Esa es un poco la dinámica. Ahí aparece la diferencia, Kenia. Kenia. Sí, mira, sí, aquí estoy. Te está preguntando que Chentas para Valesca, ¿tiene que ver el no ponerse de acuerdo, el que las brechas se agranden producto de las faltas de política pública y brechas interpersonales? O sea, quizás la pregunta sería si el tema social, si el tema social interfiere efectivamente con la conducta personal en el uno a uno. Tiene que ver el no ponerse de acuerdo con las brechas. O sea, claro, a ver, que existan, a ver si entiendo bien la pregunta, ¿no? Y te respondo a tu pregunta, pero quizás las brechas sociales que existen hoy día evidentemente hacen que no nos pongamos de acuerdo, que vivimos realidad, o sea, vamos al tema educativo. Evidentemente cuando hay una brecha educativa entre el sector socioeconómico más alto, más bajo, hay una brecha importante y nos cuesta ponernos de acuerdo en términos de resolución de conflicto porque vemos la realidad de forma distinta. A mí me pasa una cosa, Valesca, y es que a mí me pasa con la gente que yo veo que vive a la defensiva. Hay algún programa abierto por ahí en un celular, de la gente que vive a la defensiva, hay gente que vive peleando. Me da la impresión, porque también en algún momento me ha pasado a mí en lo personal, que ando muy a la defensiva porque me he sentido muy atacada, porque he estado en un ambiente hostil, y yo misma tengo que decirme, espérame, cálmate, que ya tú no estás en ese ambiente, ya saliste de la guerra, ya relájate. Pero digo que hay gente que vive así, ellos viven en constante autodefensa. Pedro, claro, lo que pasa es que ahí lo que pasa es que ahí lo que falta es la autorregulación emocional que en general las personas no trabajan, Kenia. A veces cuando tú te enfrentas a una situación agresiva o de estrés o hostil,
tu cerebro reconoce esas situaciones como las va reconociendo y después se va anticipando a esas nuevas situaciones. Por lo tanto, si no genero estrategias de autocontrol emocional, claro, voy a estar todo el tiempo con esa actitud más a la defensiva y probablemente generando nuevos conflictos en los diferentes contextos en los que me encuentro, ¿no? Pero sí, pasa que hay personas que tienden a tener esa tendencia de personalidad. Es un tema. De vivir a la defensiva, ¿verdad? Sí, claro, porque en el fondo lo pasas mal, tú lo pasas mal, vas generando roces con tu entorno y haces que el entorno también lo pase mal y después te perciban y te caracterizan con ese tipo de personalidad. Entonces, claro, después, como decía Pedro, llegas a un lugar y dicen, no, él es el conflictivo, ¿no? Te tiran por el lado. Dice José Luis, hay personas que tienen marcado el ceño fruncido y da la impresión de andar malhumorado y no necesariamente es así. ¿Te pasa eso a ti, José Luis, que andas así? Mira, eso, ¿sabes con qué tiene que ver, Kenia y Pedro? Tiene que ver con las expresiones faciales. A veces no somos muy coherentes con lo que sentimos como con la expresión corporal. ¿Se han dado cuenta que de repente hay gente que, claro, que está muy seria y uno dice, este señor está como enojado? Y en verdad no está enojado, sino que tiene una expresión más rígida. Entonces, claro, hay gente que efectivamente tiene acá como marcadita el ceño fruncido y bueno, yo conocí una persona enojona. Esa es una visión, solamente una visión física, en el fondo, que es una apariencia física que te puede llevar a error fácilmente. Pero la mayoría de nosotros nos dejamos guiar de eso. Entonces, claro. Exacto. Y ese es un tema también que lleva mucho el conflicto, el prejuicio. Cuando yo proyecto mis debilidades o mi poca estima también, mi falta de una estima, un aprecio personal o una buena autoimagen, yo la proyecto en la mente o en la vida o en las acciones que otra persona está cometiendo y yo creo que lo que están haciendo es atacándome, pero soy yo la que me considero que debería ser atacado, soy yo la que me siento disminuida por alguna razón e inmediatamente veo y creo que todas las actitudes de las personas hacia mí son en esa dirección cuando tal vez ni cuenta se están dando de lo que están haciendo. Hay personas que estamos como un poquito distorsionados en nuestra forma de vernos nosotros mismos y se lo atribuimos a los otros. Exacto, pero ¿sabes qué? Ahí yo creo que también el ejercicio también es... No, acá estoy. Yeah. No, está bien ahí, Kenia, está bien. Kenia, no te vayas. Pensé que te me habías ido, disculpa. No. Aquí lo que quería comentarles es que es súper importante también esto como de lo actitudinal. Mira, lo actitudinal tiene que ver con la expresión corporal, con los gestos, con las formas, con la expresión de tu cara. Muchas veces nosotros nos interponemos una imagen del otro o creemos que el otro tiene tal actitud o creemos que el otro es más simpático o menos simpático de acuerdo a lo que uno ve sin conocerlo. Y muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es abrir espacios de comunicación, de diálogo, para intentar conocer al otro. Porque a veces nosotros vemos que hay alguien que entra como cabizbajo, o entra medio serio, o entra, no sé, haciendo preguntas en una clase, y uno inmediatamente lo que hace es rotular. Este es el copuchento. Este es el, no sé, el pesado. Este es el simpático. Simplemente por una forma que nosotros vimos actitudinalmente o a nivel gestual. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque en el fondo estamos rotulando, ¿no es cierto?, la personalidad del otro. Y no necesariamente es así. Entonces, hay una coherencia. Y somos súper buenos para etiquetar, ¿eh? Eso es súper común, es más común de lo que uno cree. Realmente, o sea, es como una tendencia, incluso yo creo, de la gente a etiquetar. Solamente por lo que tú ves, por la apariencia. No, y hacer juicio. Sí. ¿Cuántas veces, Pedro, los conflictos surgen de los juicios? ¿Qué es un juicio? Es una valoración que tú le das a algo desde tu punto de vista sin tener mayores antecedentes. Y muchas veces los conflictos en general parten de un juicio. Yo creo que esto es así. Yo creía que tú eras así. Sí. No, es que esto no es así. O sea, tú haces un juicio incluso valórico
respecto de muchas cosas y ahí estamos perdidos. Ahí estamos mal. Oye, eso es una gran verdad. Dentro de los causantes de los conflictos interpersonales más comunes, ¿cuáles tú podrías ubicar así, abuelo de pájaro? Mira, yo siempre Dijiste pienso uno en que este lo ejemplo encuentro muy importante. Ay, no sé cuál dije, pero a nivel educacional, que es como mi El área infantil, prejuicio. no, claro, siempre me pasa esto, por ejemplo, que los papás o algún colega, ¿cómo se combate el prejuicio? ¡Wow! ¡Qué pregunta! A ver, yo creo que, mira, te voy a dar el ejemplo. Los profesores, por ejemplo, nos pasa, y lo digo muy personal también, que de repente el niño no trae la tarea. Mira lo que voy a decir. No trae la tarea y alguien dice, pero si es que tal comentario. Lo que pasa es que ellos son así. Lo que pasa es que, cualquier comentario así que va un poco negativo. Eso es hacer un prejuicio de algo que tú en verdad no sabes. Tú tienes que investigar, tienes que esperar, tienes que tener la información clara y luego emitir un comentario, una opinión. ¿Cuál era la pregunta que hizo? Que cómo se combate el prejuicio. Yo te había preguntado que cuáles son esas causas de mayores conflictos interpersonales. Te había dicho que esa la consideraba una muy importante, el prejuicio, pero si tú ubicas alguna otra también. La baja tolerancia, la frustración propia de uno, ¿no es cierto? La poca tolerancia con el otro, la falta de empatía. Yo creo que esas son como claves. Cuando uno hace mucho juicio, es poco empático y tiene poca tolerancia con la opinión del otro. Esos son elementos claves para desatar un conflicto en términos sociales. Estoy totalmente de acuerdo. Y ese conflicto, para responderle a Omchentas ese prejuicio, ¿cómo se combate? El prejuicio, lo único que hay que ir a sacarlo nada más. O sea, la manera de sacar un prejuicio es mirándote a ti mismo. Es mirándote a ti mismo y controlar, hablar antes de pensar. ¿Sí? Es como, antes de decir algo, piense lo que va a decir. Exacto. Y sea juicioso y empático. ¿Sí? Es como, ese es el consejo que uno da siempre. Cada vez que alguien está haciendo un juicio, uno tiene que decir, stop, detente un segundo. Claro. Mira el panorama completo y luego puedes hacer tu opinión. Exactamente. ¿Sabes qué a mí me pasa? Bueno, como extranjera, uno no interpreta bien. Los códigos de lenguaje, aunque hablemos español, son distintos de una nacionalidad a otra. Y algo que me ha ayudado es, y ya no solo por ser extranjera, sino para entender a las personas, incluso dentro de mi propio entorno, con mis hijos, con mi esposo, preguntar, ¿tú quisiste decir tal cosa? Como parafrasear siempre, porque me doy cuenta que a veces yo entiendo las cosas de una manera y no me lo están diciendo de esa manera, ni me lo están diciendo por las razones que yo creo. Entonces ahí me di cuenta que esa práctica que uno emplea cuando es extranjero para darse a entender o para que entender bien las personas lo que te están diciendo, es útil fuera de ese contexto, también es útil con la familia, es útil con la pareja, es útil con cualquiera. Antes de hacerse una idea de que me dijeron esto por tal cosa, déjame preguntar, a ver, por si acaso. Lo que pasa es que el conflicto en general, Kenia, tiene un componente emocional muy fuerte. ¿Sí? Si uno tuviese que decir el conflicto o la discusión tiene un componente emocional o racional, ¿qué crees tú que es más potente? El emocional o lo racional. El problema es que tú el que estás discutiendo cree que tienes razón. O sea, el más grave debería ser el racional, ¿o no? Lo que pasa es que cuando tú discutes y no te pones de acuerdo con el otro, el que está primando ahí es el lado emocional, porque te empiezas a enojar. No puedes separar la emoción de la razón. Entonces empiezas a molestarte, empiezas a perder la paciencia, empiezas a tener poca tolerancia y cuando ya estás muy molesto, aparece la emoción. Y la emoción que hace que tengas una conducta más inadecuada. Entonces después, cuando pasa el tiempo, tú dices, debiese haber pensado esto, debiese haber dicho tal palabra, no debiese haber actuado de esta forma. Y ahí vuelve un poco la razón a instalarse de nuevo. Pero el conflicto está cargado de emoción. Claro, eso es así, ¿eh? Eso es así, es como con la guata, no con el cerebro, que se dicen las palabras, con las entrañas, desde la emocionalidad. Cuando los niños pequeños se ponen a pelear en el colegio, la profesora les dice, ¿pero por qué están peleando? Y terminan en una pelotera que no saben qué fue lo que pasó, pero fue simplemente una conducta desde la emoción. Pero dime una cosa,
¿Por qué hay personas que comienzan discusiones así de la nada? ¿No te ha pasado que hay gente que efectivamente arman discusiones por temas neurálgicos, por temas importantes, temas país o temas de vida o muerte? Pero hay gente que discuten por cualquier disparate, arman un tremendo conflicto. ¿Por qué pasa eso? Tienen una personalidad más conflictiva, tienen una personalidad distinta a otra y en el fondo son mucho más intensos, digo yo, la palabra intensa como que la ocupo harto, pero son más conflictivos, tienden a ser más contestatarios. Y una persona que es más contestataria, perdón, en general tiende a ser más rechazada. Una persona que cuestiona, que debate, más rechazada. Más respetada. Claro, en cambio es una persona que se queda en silencio, que sigue la mena todo lo que, ok, sí, te dice que sí, bueno, ya no importa. Esa persona es mucho más aceptada porque genera menos conflicto, incluso en los trabajos. Piensa tú que cuando tú estás en una relación laboral, siempre van a mirar de una manera diferente a la persona que es más contestataria, a la persona que critica muchas veces o que tiene más argumentos frente a una situación en particular, versus una persona que es más pasiva y que sigue las instrucciones sin ningún cuestionamiento. Ahí, yo creo que ahí es donde tú tienes que tener un equilibrio racional e inteligente, porque el muy callado es malo y el muy hablador también es malo. O sea, están los dos extremos malos. Eso habla de la inteligencia emocional y que nosotros carecemos de inteligencia emocional en general, en el día a día. O sea, ¿cómo vas resolviendo conflictos en el día a día? Porque todo el tiempo tienes conflictos. Eso de pensar que uno no se enfrenta a situaciones de discordia o de falta de opinión o que todas las opiniones son iguales, eso es mentira. Tú todo el tiempo estás enfrentándote a un conflicto y tienes que tener la suficiente capacidad de inteligencia emocional para poder resolverlos y poder pasarlos. ¿Qué palabra más importante? Inteligencia emocional. Sin duda va a depender de tu estructura psicológica, emocional y del entorno. A ver, se oye mucho hablar de esto de la inteligencia emocional. José Luis dice, hay un prejuicio que puede funcionar como autodefensa si viene un encapuchado y atraviesa la vereda frente a ti. Obvio, José Luis. Dime una cosa. Dile que te lo ponga de nuevo, ahí está. ¿Hay un prejuicio? Claro, absolutamente, absolutamente. Si viene y me pasa a mí también, José Luis, me pasa lo mismo. Viene una persona así con una capucha y medio agachado y caminando medio extraño y uno como que se alerta, se activa inmediatamente en el sistema nervioso. Hay que correr. Claro, o hay que subir el vidrio. Dice Cristian, los calladitos son los peores. ¿Será así como dicen? No, esto ya sería, Cristian, lo siento, pero ahí esa es una expresión que un prejuicio. Para mí es un prejuicio, porque hay gente que es más pasiva, que es más calladita, y no sé si son los peores. A ver, si tenemos personas conflictivas al lado, se usa mucho el término por ahí en redes sociales, la persona tóxica, la persona que por todo pelea, la persona que todo no te da paz. No te da paz. ¿Cómo se debe hacer con esa persona? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se convive con esa persona? Uy, súper complicado porque ese concepto de tóxico, de la persona tóxica, primero instala una realidad súper potente en forma anticipada para el resto, ¿ya? O sea, puedo ir a un cumpleaños y me pueden decir, yo sin conocer a la persona me pueden decir, oye, ese es tóxico. Claro. Y ya inmediatamente lo que hablamos con Pedro, hago un juicio de manera absoluta y lo encasillo en ese contexto o en esa etiqueta. Eso es lo primero. Ahora, hay personas que efectivamente son más difíciles de mantener una armonía en términos de conflicto. Y muchas veces la estrategia que uno debe ocupar es o me alejo, ¿sí? Me alejo y no trato de finalmente de imponer mi verdad, porque si la otra persona no lo hace, no vamos a llegar nunca a consenso. Esto es como la negociación, Kenia. Cuando tú haces una negociación, aquí tienen que ganar los dos. ¿Sí? No es que uno gana por sobre otro. Entonces, si yo veo que esta persona no logro llegar a acuerdo, me tengo que alejar, dar un tiempo efectivamente para ver si en una nueva oportunidad volvemos a tomar la conversación y podemos ponernos de acuerdo. Pero hay situaciones en las que efectivamente no te vas a poner de acuerdo. Y ahí es mejor un poco tomar distancia porque si no te empieza a hacer daño a ti. Pero eso de tóxico... ¿Hace daño? Sí, realmente es una etiqueta súper pesada, está de moda ahora, está de moda. Es una carga semántica muy dura, muy dura.
muy dura decir que una persona es tóxica. ¿Qué es tóxico? Veneno. Te vas a morir. O sea, Claro. Pues, Te va a echar a perder el te van a ambiente. matar. Claro. claro, te van a matar, va a intoxicar todo este ambiente de buena onda. Hay que ser cuidadoso y ahí el uso del lenguaje es fundamental. Ya casi nos tenemos que ir, pero dijiste una frase que me parece que engloba quizás la solución para la autoevaluación, porque recordemos, señores, que la Biblia nos enseña, antes de usted estar señalando así con el dedito, la paja que está en el ojo de su hermano, mírese el poste de luz atravesado que tiene en su ojo. Por ahí deberíamos comenzar antes de ser tan conflictivos. Pero ¿cómo tú definirías la inteligencia emocional? ¿Cuáles son los rasgos que definen y que son notables en una persona que es emocionalmente inteligente? Una persona que es capaz de resolver un conflicto. Así de sencillo. Inteligencia emocional habla de que tú pones al servicio de una situación las emociones y la razón. Lo juntas y eres capaz de resolver un conflicto. Eres la persona que trata de ser equilibrada en términos emocionales, de no limitarse con los demás y de finalmente poder resolver un conflicto porque, como te decía, los conflictos están siempre, en todos los contextos, en el trabajo, la familia, los amigos. Pero no te puedes pelear con todo el mundo. O si no, no puedes vivir. Claro, hay que vivir y dejar vivir. O sea, si yo quiero que todo el mundo haga las cosas a mi manera, puede ser que mi manera sea genial. Puede ser que mi manera sea increíble. Ahora, yo no puedo llevar a todo el mundo a ese trote. Ahora, yo creo que hay una estrategia que deberíamos quizás aplicar y se las dejo a ustedes quizás para que después la puedan compartir con sus espectadores. Es quizás hacer una revisión y decir, ¿cuál es la mejor forma que yo tengo para resolver un conflicto? Y preguntarse, Kenia, Pedro, ¿cómo yo resuelvo un conflicto? ¿Qué me acomoda más? ¿Hablando en el minuto? ¿Dándome un tiempo de espacio para después volver a conversar? ¿Cuál es la manera que yo tengo para resolver un conflicto? Cuando yo logro darme cuenta de esa forma, después la traslado en las diferentes situaciones que me puedo ver involucrada. Pero muchas veces actuamos solamente desde la emoción. Entonces gritamos, decimos palabras inadecuadas, después nos arrepentimos y volvemos de nuevo a la misma dinámica. Pero es difícil. Yo no digo que es fácil. Oye, sí, claro, qué buen autoanálisis ese, porque si llevamos mucho tiempo manejándonos con personas y vemos que no llegamos a camino, entonces cambiemos de estrategia, caramba. Exacto, exacto. Pero tienes que tú primero saber cómo resuelves tus conflictos. Claro. Hay muchas personas que te dicen, ¿sabes qué? Estoy molesta, no quiero hablar. Y uno tiene que respetar eso y después ir a hablar, porque te están diciendo no ahora. Los tiempos son fundamentales, pero también es relativo, porque a mayor tiempo a lo mejor hay menos posibilidad, a lo mejor aumenta el conflicto. A menor tiempo a lo mejor la pasión te confunde. Claro, o simplemente es como, más tiempo, ya, ¿qué vamos a hablar? Ya pasó, pero quedó ahí. Claro, pero ese quedó ahí, generalmente en los conflictos, en la cáscara, pero por dentro está igual el conflicto. Por fuera ya quedó ahí, no tiene nada, ya pasó, pero en realidad finalmente eso en algún momento vuelve a salir. Exacto, por eso te hablaba esto de los modelos de apego cuando son pequeñitos, que hay estilos que son evitativos, estilos que son ambivalentes, diferentes tipos de apego cuando son chicos. Y cuando son grandes se trasladan estos modelos. Entonces, claro, como dices tú, no hablemos más del tema porque ya pasó, pero si nunca lo cerraste, en algún momento de ese transcurso puede volver a aparecer. Tienes que resolverlo ya como una evaluación, como una conclusión, como un consejo, como un arrepentimiento, como un perdón, pero tiene que salir afuera de nuevo. No. Yo pienso de verdad que cuando había un conflicto y pasó el tiempo, porque vino el sereno, bajó la tormenta y todo lo demás, igual ese conflicto tienes que conversarlo algún día, ponerlo en la mesa y aclararlo. Porque de lo contrario, ya pasó, pero quedó debajo de la alfombra. Es como lo que hacen los colegios, de acuerdo con Valesca, porque hay momentos, decía que hay momentos que es mejor retirarse un poco. A mí me pasaba cuando estaba ejerciendo mi profesión, que es la odontología, que había algún tratamiento que era complejo, un espacio chiquitito,
podía la persona sentirse muy mal y se estresaba tanto el paciente como se estresaba uno como dentista. ¿Qué yo hacía? Yo me paraba, me iba a dar una vuelta, miraba arriba, veía la noticia, leía una hoja del diario y volvía. Y ya ahí tenía capacidad para resolver el tema. Claro, eso está perfecto, porque es tu autorregulación en el fondo. Es tu estrategia para autorregular tu emoción. Por eso les decía hace un momento, el conflicto tiene una carga importante a nivel emocional. Si no controlamos la emoción, nos va a costar mucho más controlar la conducta. Exactamente, wow, qué frase más buena para terminar. Si no controlas tu emoción, no vas a controlar tu conducta. Nos tenemos que ir en el día de hoy, pero vamos a compartir. Yo oigo un ruido raro, ustedes lo escuchan el ruido raro. ¿Y qué? Creo que hay un problema. No, ahí se fue el ruido. Termina mi casa. Bueno, espero que no lo estén oyendo ese ruido pero yo sí, ¿ustedes también? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, voy a terminar con este versículo que está en Santiago 4, del 1 al 2, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta que da la misma respuesta. ¿De dónde sale eso? La da la Biblia, la respuesta, y dice: ¿no será de vuestras pasiones, de ustedes mismos, de adentro de cada quien, que combaten nuestros miembros? O sea, la Biblia enseña que la mayoría de los conflictos no se originan en el otro, y nos indica que a la hora de enfrentar conflictos busquemos las soluciones y las razones dentro de nosotros mismos. Es el lugar donde seguramente la mayor posibilidad de éxito lo vamos a encontrar. Cuando uno tiene problemas con otra persona, antes de ir con ese dedito acusador, uno debería hacer su autoanálisis. No solo lo dice ahí. Hace un momento mencionaba, como Mateo dice: saca la viga de tu ojo y podrás ver bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. A veces eso de creer que la culpa siempre es del otro y que yo no aporto nada al conflicto, sino yo siempre soy la víctima, como decía la señora aquella, es una posición muy cómoda, pero normalmente muy irreal, muy irreal. Cuando usted tenga un conflicto, no le digo que se haga el mártir, no le digo que se haga el culpable siempre, pero busque dentro de uno mismo a encontrar muchas razones para la causa y también para las soluciones, según lo que dice ahí Santiago 4, del 1 al 6. Valesca, gracias por habernos acompañado. Quiero compartir con ustedes que Valesca está en el Centro Neurocognitivo Infantil Juvenil Psicoeduca, y la encuentra así en su Instagram como @psicoeduca, si usted se quiere comunicar directamente con ella. Les dejo un abrazo, gracias, Claudia, Pedro, me encanta tu espacio, me río mucho, lo siento que estoy en el bien de la casa. Gracias, Valesca. Muy bien. Nos vemos, señores. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Muy bien. Chao.